Hola, en esta ocasión les voy a presentar las principales estructuras del sistema nervioso central, por quien les habla Merly Juliet Garrote García, estudiante de la Corporación Iberoamericana en la especialización de Neuropsicología de la Educación. Los temas a desarrollar en la presente son corteza cerebral, tálamo, estructura subcortical. Corteza cerebral. La corteza cerebral es ante todo una delgada capa de materia gris de pocos milímetros de espesor. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. A pesar de que, como se explica anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales, esta no es homogénea, ya que esta está formada por 6 capas de células, conocidas como la materia gris, y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Existen 3 tipos básicos de corteza. Está la isocorteza, que la podemos señalar acá, que se puede resumir como el cerebro de la racionalidad. Tenemos, también se le define como neocórtex, neopalio o isocórtex. Es la denominación que reciben las áreas más evolucionadas de la corteza cerebral. Las áreas de neocorteza constituye el más reciente manto neuronal que recubre cada lóbulo cerebral de los mamíferos. Se encuentra desarrollado en los primates y muy desarrollado en el género Homo. En esta siempre se puede reconocer la estratificación de 6 capas horizontales, diferenciables según el tipo neuronal y las conexiones que presenta. Así pues, el neocórtex hace posible que haya multitud de neuronas distribuidas a lo largo de varias capas del cerebro desplegadas sobre sí mismas, y esto, a su vez, tiene grandes ventajas para nuestro rendimiento mental. Por otro lado, el neocórtex no es una estructura uniforme, sino que se encuentra dividido en los 2 hemisferios cerebrales. Además, la neocorteza forma la mayor parte de los diferentes lóbulos cerebrales, afectando la integración y consolidación de prácticamente toda la información que llega a través de los sentidos. Tenemos también la paleocorteza, que la podemos señalar acá. La paleocorteza o corteza del lóbulo olfatorio es la parte de la corteza cerebral que corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. En esta capa se encuentra el cerebro olfatorio. Junto con la arquicorteza forma la ayocorteza, estructura que conforma el 10% del volumen total de la corteza cerebral humana. Dentro del cerebro humano, la paleocorteza se localiza en las áreas olfatorias primarias, áreas septales y corteza piriforme, y en las áreas olfatorias secundarias, como la corteza entorrinal y parahipocampo. Tenemos también la arquicorteza, el cual la vamos a señalar acá. Es esta zona verdecita que podemos ver ahí. Y la arquicorteza es una de las 2 estructuras del encéfalo que forman la ayocorteza junto a la paleocorteza o corteza olfatoria. Todas estas estructuras suman el 10% de la corteza cerebral. La arquicorteza también es conocida como la corteza del lóbulo límbico por ser esta su principal estructura. Los lóbulos. Un lóbulo es una parte de la corteza cerebral
que divide el cerebro según sus funciones. Cada hemisferio cerebral, el izquierdo y el derecho, está dividido en 4 lóbulos funcionales y cada lóbulo coordina diferentes procesos cognitivos. Tenemos el lóbulo frontal, que es este que señalamos acá, situado en la parte anterior por delante de la cisura de Rolando. Este da la capacidad de moverse, que es la corteza motora, de razonar y de resolución de problemas, parte del lenguaje y emociones. Tenemos el lóbulo parietal, que es este que señalamos aquí. Este se halla por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura lateral. Por detrás limita con la imaginaria cisura perpendicular externa, encargado de las percepciones sensoriales externas como manos, pies, entre otros. Sensibilidad, el tacto, la percepción, la presión, la temperatura y el dolor. Tenemos el lóbulo occipital, señalado en esta parte de acá, que es el casquete posterior cerebral, que en muchos animales tiene límites bien definidos, pero en el hombre ha perdido su identidad anatómica, encargado de la producción de imágenes. Y por último tenemos el lóbulo temporal, que es este que señalamos acá, y está localizado por delante del lóbulo occipital, por debajo y detrás de la cisura de Silvio, aproximadamente detrás de cada 100. Desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras. Está encargada de la audición, el equilibrio y la coordinación. Es el centro primario del olfato, del cerebro. También recibe y procesa información de los oídos. Contribuye al balance y el equilibrio y regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. El tálamo. El tálamo es una pequeña estructura dentro del cerebro, situado apenas encima del tronco del encéfalo, entre la corteza cerebral y el midbrain, y tiene conexiones del nervio extensas en ambos. La función principal del tálamo es retransmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. El tálamo es básicamente un amontonamiento de cuerpo de neuronas, es decir, una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral. Por dentro de este conjunto de grupos neuronales se puede distinguir una serie de núcleos del tálamo. Encontramos núcleo de conexión específica. Estos mandan información sensorial a las zonas concretas y a la corteza cerebral, que están especializadas en trabajar con este tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Los núcleos de conexión específica mandan información a zonas muy amplias de la corteza cerebral, sin discriminar por especializaciones. Y tenemos los núcleos de asociación. Estos forman parte de un circuito de formación que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Ahora vamos a explicar qué son estructuras subcorticales. Localizada en ambos hemisferios cerebrales, está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Absolutamente todas y cada una de nuestras capacidades y habilidades, tanto motrices como sociales o emocionales, se rigen y coordinan desde las diversas estructuras que conforman la totalidad del encéfalo. Uno de los sistemas de estructuras subcorticales del encéfalo, las cuales poseen desde funciones en el sistema motor como el desempeño de las habilidades sociales o en la regulación de las emociones. La estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, concretamente por 4, por el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. Cada uno de ellos es una localización y unas funciones específicas, por lo que
En caso de lesión, la persona experimentará una disminución significativa en toda una serie de capacidades, habilidades psicológicas y mentales en general. Definimos que el hipocampo es una principal estructura cerebral que se puede encontrar tanto en humanos como en otros animales mamíferos. Este pequeño órgano ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a la de un caballito al mar. De ahí el origen etimológico de su nombre. Es una de las partes más importantes del sistema límbico. Tradicionalmente, el sistema límbico se ha asociado a la regulación de las emociones, mientras que el hipocampo posee un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente en la memoria a largo plazo y en la navegación espacial. El cerebelo. Esta segunda región pertenece a la estructura subcortical y conocida como cerebelo, que está situada en la zona inferior de los hemisferios cerebrales, mediante 3 conductos conocidos como pedúnculos cerebelosos. El cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo, enviando información acerca de los movimientos corporales. Además, su trabajo en colaboración con los ganglios basales, otra de las estructuras subcorticales, hace posible el funcionamiento del sistema sensoriomotor. A grandes rasgos, el cerebelo posee 2 funciones primordiales: desarrollar el aprendizaje motor y control de los movimientos adquiridos mediante la creación de patrones neuronales que los convierte en movimientos mecanizados. Y el otro es la corrección de los errores en el movimiento mediante retroalimentación. Seguimos con los ganglios basales. La organización cerebral, conocida como ganglios basales, está compuesta por un circuito de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Además, estos centros localizados en la base cerebral tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo, como el tronco y la médula espinal, con las más superiores situadas en la corteza cerebral. Los diferentes centros que conforman la totalidad de los ganglios basales son el globo pálido, núcleo accumbens, núcleo caudado, putamen, núcleo lenticular, cuerpo estriado y cuerpo neoestriado, y la sustancia negra. Seguimos con la amígdala. Finalmente, la amígdala es una estructura de apariencia almendrada ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, la amígdala está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones. Y con esta última diapositiva finalizamos la presentación. Espero les haya gustado mucho. Muchas gracias.